estamos a 20 de abril, año 2024, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias. Como les decía, hermano, yo estoy grabando para los hermanos de YouTube, Facebook y otras redes. Así que yo les sugiero a ustedes que son de la iglesia virtual, que tenemos un plato aparte con ustedes, que me muteen los micrófonos, porque yo le estoy dando también a la gente de YouTube por aquí, que estoy grabando ya. No me interrumpa cuando yo esté adorando y cuando estoy enseñando menos. Entonces, gloria a Dios. Vamos a analizar, a tratar de analizar el tema hoy, hermanos, lo de las redes y también lo de la iglesia virtual. El tema de, gloria a Dios, la profecía, como les dije. Estuvimos analizando los niveles proféticos. Y dentro de ese esquema bien amplio que tiene la profecía, alguien dirá que, bueno, la profecía es solamente para un grupito mínimo e íntimo del Señor. Mira, yo vine a decirle a usted, a quitar eso que le metieron a usted en el chip, de que la profecía solamente es para un grupito de creyentes. La Biblia dice, porque vosotros todos tenéis la unción del Señor y sabéis todas las cosas. Significa que la revelación, que es la expresión de la mente de Dios en la nuestra. Diga conmigo, expresión de la mente de Dios en la nuestra. Melissa lo dijo, está bien, déjelo ahí. Expresión de la mente de Dios en la nuestra para que hagamos su voluntad. De manera pues que el deseo del Señor es que nosotros seamos guiados, dirigidos e instruidos por su Espíritu Santo. Jesús lo dijo, no lo voy a dejar en orfandad espiritual. Yo le enviaré a ustedes a otro consolador, a un ayudador, el cual les enseñará, les instruirá en toda la verdad y en toda la justicia concerniente del reino de los cielos. De manera que ahí está la respuesta. No es para un grupo, no es para un anillo, como algunos piensan. No. Dios quiere que todos aprendan a escuchar la voz de Él. Y yo decía anteriormente que muchas veces, muchos de los hijos de Dios no aprenden a escuchar la voz de Dios o no escuchan la voz de Dios porque sencillamente no escuchan. Escuchan pero no oyen. Y yo le decía la diferencia entre escuchar y oír. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. De manera que si usted no está escuchando la voz de Dios, es porque le falta presencia. Usted podrá leer la Biblia, mas sin embargo no tener voz. Voz de Dios. Activación de la voz de Dios en su interior. Y el tema que hoy nos toca analizar es la sensibilidad profética. La sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual. Yo quiero que ustedes no se les borre ese tema. Ese es el próximo nivel. Los niveles proféticos. Dijimos que el primero fue la mente de Cristo. Ese está grabado, está posteado por ahí. Lo pueden buscar para que ustedes puedan entender deben buscar el primero en una secuencia. Los niveles proféticos, hermano. La mente de Cristo. Y hoy vamos a tratar el número 2. La sensibilidad profética o la sensibilidad espiritual. Para escuchar la voz de Dios, obviamente o necesariamente, usted tiene que tratar de tener y conocer los esquemas que están vinculados con la sensibilidad espiritual. Anteriormente le estuvimos hablando sobre eso y la sensibilidad espiritual está conectada con esto que le voy a hablar, con la conciencia, con la intuición y con la comunión. Dijimos que la conciencia es ese órgano que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Entonces, pero que no a través de la influencia del conocimiento que está en la mente, sino por un juicio directo y espontáneo. Si de juicio se trata, pues vemos que el intelecto
y la conciencia y la intuición trabajan de la mano, son compañeros inseparables. Entonces tenemos una definición de la conciencia, pero la intuición es ese órgano de sensación del espíritu, órgano de sensación. Y cuando hablamos del órgano de sensación, ahí está conectada lo que es, dentro de lo que es la intuición, está conectada entonces la sensibilidad. Y si de sensibilidad se trata, entonces tenemos que tener en cuenta las puertas naturales del alma, las puertas naturales del alma, las vías de acceso por donde nosotros naturalmente nos conectamos con nuestro mundo exterior. Y yo le dije que hay 5 puertas y tenemos el olfato, podemos oler, tenemos la vista, tenemos el oído para escuchar, tenemos el gusto y tenemos el tacto para tocar. Con él podemos tocar la parte natural o física. Se pueden tener toques naturales y se pueden tener toques espirituales. Gloria a Dios. Usted a veces puede sentir un toque de manera sobrenatural y no sabe quién lo está tocando. Es un toque. No deja de ser un toque porque son unas de las manifestaciones de la sensibilidad que nosotros tenemos intrínseca. El alma tiene dimensiones de manifestaciones. Usted tiene que conocer eso. Entonces les hablé de la intuición, de la conciencia, y vamos a hablar de la comunión, la común unión o unión común. O sea, Dios y el Padre, Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos. Yo y el Padre una sola cosa somos. Gloria a Dios. Yo y el Padre una sola cosa somos. De manera que cuando hablamos de comunión o unión común, nos estamos hablando de lo idilio, del amorío, de la relación, de la intimidad que existe entre el Padre y el Hijo, por el Ruajá, por el Espíritu Santo. Entonces, comunión es adoración a Dios. Entonces, esos órganos del alma son, de alguna manera, incompetentes para adorar a Dios, como decíamos en la intervención anterior. Dios se deja buscar por medio de su espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Aparte del Espíritu Santo, nosotros tenemos un espíritu. El alma, el soplo de vida. Que en el otro estudio yo lo analicé profundamente de cómo tenía mi nota escrita. Dios se deja buscar por medio de su Espíritu Santo. Él toca nuestra parte sensible, que son nuestros pensamientos. Usted no lo ve, pero están ahí. Usted tiene que prestar atención a eso, le dije anteriormente. Usted tiene sentimientos y usted tiene que prestar atención a esos sentimientos que pululan, que se manifiestan en su vida, para saber qué es lo que está distorsionando esos sentimientos que usted tiene, que pueden ser positivos o negativos. ¿Qué estímulo usted le está dando? ¿Qué estímulo? ¿Cuáles puertas? ¿Qué manifestaciones se están dando en su entorno con quien usted pasa más tiempo, que está alterando sus sentimientos y sus emociones? ¿Serán malos pensamientos? ¿Serán conversaciones corrompidas? ¿Serán personas influenciadas que están alterando su sistema espiritual, su esquema divino? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a prestar atención a todo eso. Gloria a Dios. Sentimientos e intenciones, porque Él puede solo ser conocido directamente por nuestro espíritu. Es decir, tenemos la facultad dada por Él mismo de esa parte inmaterial en la cual no podemos ver, pero que es innegable de que la tenemos, que es el espíritu propio que nos dio la vida, el soplo, de poder conectar con su Espíritu Santo, que es quien nos va a dar vida, quien nos va a traer la revelación, la dirección y la guianza divina. Y tenemos una definición clara de esos 3 niveles, esos 3 aspectos, esos 3 factores: comunión, intimidad, conciencia e intuición, para poder tocar el tema de lo que es la sensibilidad profética. Hay que hablar de ello. En algún momento le hablé de la sintonía con el Espíritu Santo. Todo esto obviamente está conectado. Bendito sea Dios. La mente de Cristo fue el primero. La sensibilidad espiritual. Cuando hablamos de sensibilidad espiritual, amados, ¿a qué nos referimos?
vamos a definirlo. Entendemos por sensibilidad espiritual como la capacidad de entender, uno. Número 2, de sentir ciertas cosas que solo son percibidas a través del Espíritu Santo. Ok. Entonces, cuando hablamos que nosotros debemos ser sensibles a la presencia, a la voz del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Cuando te ministran, dice el Señor que tú debes ser sensible a su voz. Debe aprender a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino también a oír, porque hay oidores que son olvidadizos, y un oidor olvidadizo es solamente uno que oye, pero que no presta atención o no escucha. Usted oye, escucha ruido, escucha sonido, escucha palabras, pero usted no practica lo que vive. Usted es inoperante. Usted no pone en acción lo que el Padre le está diciendo. Y la fe no es una fe obstinada la que nosotros hemos recibido, es una fe operativa. El reino de Dios es un reino operativo. Es un reino invisible, pero también un reino visible. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De manera que cuando nosotros recibimos una imagen, recibimos una impresión, recibimos un diseño del cielo, nos están diciendo, mira, la fe es ese poder que yo te he otorgado, y ese poder implica visión, revelación, voluntad, diseño, instrucción, guianza, dirección, y tú debes prestar atención a todo eso para que pueda manifestar y llevarlo al reino visible, al reino manifestado, milagros, señales, maravillas y prodigios. Tú debes prestar atención a lo que yo te estoy diciendo para que pueda tener el resultado. Jesús predicaba, ¿verdad? Jesús enseñaba, Jesús echaba fuera a los demonios y Jesús manifestaba. 4 cosas que obviamente están combinados. Y yo soy de los que digo que el evangelismo y el discipulado van de la mano. No hace nada que yo me reúna con usted y le traiga un mensaje por los cabellos, un mensaje evangelístico que le sacude el alma. Ese día usted brinca, salta, habla en lengua y cae al piso y vuelve y se levanta y recibe unción. ¿Y la formación para cuándo? ¿Y la formación para cuándo? El Señor dice, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora bien, el discipulado es la zapata, es la base fundamental para que usted pueda acercarse, conocer y adorar a Dios de manera correcta, ser efectivo, pueda ser usado como un canal o un puente para usted alcanzar a otro. Dios te llama para santificarte. Dios te llama para qué, para salvarte, santificarte. Dios te llama para servicio. Hay quienes son llamados, ya son salvos. Dios está en un proceso continuo de santificación, porque la santificación es para todo, es permanente. Debemos luchar, por eso estamos aquí hoy buscando presencia, porque tenemos que renovarnos de tiempo en tiempo, de entrar al río, entrar a las aguas. Pero vemos que la tercera fase, no todos cumplen con la tercera fase, que es el servicio. Para tú entrar al servicio, tú tienes que pasar por un proceso. Es posible que tengas ministerio, pero todavía no eres efectivo, todavía no estás preparado y necesitas pasar por un proceso de formación, capacitación, instrucción, entrenamiento. Entonces eso se llama ¿qué? Discipulado. El evangelismo y el discipulado andan juntos. Si a ti no hay quien te lo explique, como le dijo el etíope con el eunuco, creo que fue. Cuando estaba leyendo en el libro de Isaías, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y como oveja fue llevado al matadero. Y aún así trasquilado por sus verdugos no abrió su boca. Dice, ¿de quién habla de eso? ¿Está hablando en primera persona o está hablando de otro? ¿De quién habla el profeta esto? Entonces aquí el maestro, el evangelista, ¿verdad? Comenzó a explicarle. Decirle, mira, él está hablando en cuanto a él, a que Jesucristo se refiere. Jesucristo es el
que Dios envió para venir a hacer el sacrificio por todos los seres humanos y esto y esto. Cuando él fue convencido por aquella palabra con sabiduría que le estaba instruyendo el que el maestro, dijo, pero ven acá, estoy parafraseando, ya yo no creo por lo que tú me digas, sino que yo estoy recibiendo por el Espíritu de Dios, que realmente es así, y yo creo. ¿Y qué es lo que impide que yo sea bautizado ahora mismo? Dice nada. Dice que lo zambulló en las aguas. Y cuando lo zambulló en las aguas, dice que el Espíritu lo transportó a un radio de acción que muchos dicen que fue algo muy lejos, otra provincia. El Espíritu Santo hizo eso. La sensibilidad espiritual está conectada con nuestras capacidades. La sensibilidad espiritual está conectada con nuestras habilidades. La sensibilidad espiritual está conectada con los conocimientos, con los niveles de conocimientos otorgados de manera individual en el ministerio que Dios te entregó para que seas efectivo. Aún que tú no tengas las otras capacidades que otros tienen, eso no quiere decir que tú no eres efectivo en el don que Dios te entregó. Entonces todo lo que nosotros hacemos está conectado con la sensibilidad espiritual. Decía que la sensibilidad espiritual obviamente no es que todos tengamos el derecho de que Dios nos use para esperar en ese nivel. No, hay un nivel de la profecía que le llaman el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, como lo dije en el estudio anterior, es la manifestación para el bien común, la manifestación del Espíritu Santo a todos los creyentes para hablar de parte de Dios o en el nombre de Dios. ¿Qué implica? Que hay una autoridad delegada en todos y cada uno de los creyentes a nivel general para que anuncien la palabra, para que anuncien la buena nueva, para que hagan la voluntad de Dios. Entonces, usted no puede ser profeta o quizá no tener el don de profecía, pero si usted se encuentra bajo una atmósfera donde está la presencia, Él toma a quien sea y usted comienza a profetizar. Aunque usted no sea profeta o no tenga el don de profecía, usted se mueve en un ambiente profético. Usted se mueve bajo lo que le llaman el espíritu de la profecía o la atmósfera de gloria, o la atmósfera del Espíritu Santo, que Él toma a quien quiere y como Él quiere y lo usa. Entonces, sensibilidad espiritual. O sea, la sensibilidad debemos conocer, ese nivel profético debemos conocer cómo opera la sensibilidad profética, qué tengo que hacer para ser sensible a la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser operativo? Gloria a Dios. Le dije que anteriormente que el diccionario de la Real Academia Española define la sensibilidad espiritual o la sensibilidad profética según un analista como la capacidad de responder a estímulos externos. Y esa capacidad de responder a los estímulos externos, según Watman Nee, fue un conocido predicador cuyas ideas todavía son de fuerte influencia en la iglesia hoy día. Su posición es un buen ejemplo para entender la sensibilidad espiritual. Oigan lo que él dice. Nee escribe que el cuerpo es la cobertura externa del hombre. Es indudablemente correcto, pero la Biblia nunca confunde el espíritu y el alma como si fueran una misma cosa. Escuchen esto. La Biblia nunca confunde el espíritu y el alma como si fueran una misma cosa. Pablo lo expresó. Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Algunos dicen, no, que lo griego, pero ¿cuál es griego? Aquí estamos hablando del apóstol, está recibiendo una revelación. Y pudo recibir esa identificación de la tricotomía del alma, manifestaciones. Entonces debemos conocer eso para poder tener una convicción correcta de lo que es la forma de cómo opera nuestro espíritu, nuestro ser interior, y no confundirlo con la interrupción, con la manifestación del Espíritu Santo a través nuestro. Por eso Pablo decía, hablo yo, así dice el Señor. Pero cuando él hablaba, él no, así digo yo. Esto que yo le hablo a ustedes se lo digo como hombre, basado en mi propia experiencia, y les aconsejo que hagan esto. Y fíjense que estamos llamados, como dijo él, a imitar la fe.
Pero ¿de quién tú la vas a imitar? Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Significa que el liderazgo, la posición y la fe de un hombre o una mujer de Dios está llamado a imitarse. Por eso es que cuando un líder grande cae, se lleva miles entre las patas. Y Dios los sanciona tan drásticamente. Es que la fe de ellos es imitada por otros, porque muchos van a ver a Dios a través de esos líderes, y donde ellos pisan los discípulos. Donde ellos pisan los discípulos. Y si el líder falló, entonces debe entenderse que muchos van a caer también, porque ellos quedaron injertados en ese ADN que tiene ese líder. Gloria a Dios. Y eso le crea un trauma muchas veces. Muchos que hasta se descarrían, se desvían. Gloria a Dios. Entonces, sensibilidad espiritual. Watman Nee lo definió de esta manera. Nunca confunde el espíritu y el alma como si fueran una misma cosa. La Biblia no lo confunde. No son solamente estos distintos términos. Gloria a Dios. No sé quién es. Dice, ¿alguien quiere unirse llamada? No sé, no lo reconozco por ese nombre. Yo les digo que me pongan siempre los nombres en el chat. Porque si quiere entrar alguien que yo no conozco ahí para sabotear, yo no lo voy a dejar entrar. Tiene un nombre raro ahí que yo no lo reconozco en mi chat. No lo voy a dejar entrar, lamentablemente. Por eso les digo que pongan el nombre correcto en su chat. Porque según yo lo conozco por su nombre, así lo dejo, le acepto la entrada. Yo no sé si es un brujo que quiere entrar. I'm sorry, lo lamento. Nosotros le quería entrar un brujo ahí y me estaba haciendo una invitación para entrar, para que lo aceptara. No. Entonces, la sensibilidad profética. Miren, fíjense bien cómo opera la sensibilidad profética o la sensibilidad espiritual que yo utilicé ahora mismo ahí, con esta expresión que dije. Utilicé mi razonamiento, utilicé mi pensamiento, utilicé la lógica común. Y si nos vamos a la lógica común me dice que 2 más 2 son 4. Y si 2 más 2 son 4, yo no puedo decir que son 5 porque voy a alterar el orden. Aunque por ahí hay una expresión que dice que el orden de los factores no altera el producto, eso es otra cosa. Aquí usted tiene una percepción, usted tiene una sensibilidad, un conocimiento y un discernimiento para que las cosas que usted está viendo a simple vista, no esté preguntando tanto, ejecútela. Si usted está viendo que lo que está viendo con sus ojos no es correcto, digo, no, yo no puedo aceptar eso. Así mismo se opera en el plano espiritual. Dios pone el sentir como el querer en nosotros para que hagamos su voluntad. Utiliza nuestro sentido para que nosotros ejerzamos con convicción propia y con sabiduría, con inteligencia de Él, las decisiones que debemos de tomar para agradarle a Él. La sensibilidad, ya le hablé de un detalle ahí que quizás usted diría, wow, la sensibilidad espiritual. Los estímulos que recibimos, emociones, sentimientos, ¿bien? Y eso se traduce en decisiones. Todo aquel que toma una decisión en un momento de una agitación muy fuerte, de descontrol, de ira, termina lamentándolo al final. Decisiones que mucha gente toma por un momento de ira, por un momento de una fuerte agitación en sus emociones, de descontrol. Ahora sí, esa yo la conozco, ya la dejé entrar. Entonces eso le va a traer problemas, ¿entienden? Por eso se nos manda que debemos procurar continuamente el dominio propio. El dominio propio. Todo eso está conectado a la sensibilidad. Una persona con sus emociones afectadas, que no está bajo el dominio del Espíritu Santo, o que no puede manejar su propio ser interior, su ego, no está en las condiciones óptimas como para ministrar a Dios. Pueda que la profecía salga contaminada, aún el Espíritu Santo usándolo. Porque los canales que son los sentidos proféticos, están altamente contaminados. Eso es como cuando hay una carretera. La carretera, cuando se moja, llueve, o, por poner un ejemplo, viene una patana cargada de combustible, diésel, le damos la promoción a diésel, deja caer aceite en la carretera. Fíjense bien que vienen vehículos proyectándose a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Ellos vienen en su trayectoria manejando de este a oeste, o de oeste, o de norte a sur, y van impresionantes, van en su carretera manejando, pero llega un momento donde ellos no se han percatado que hay un aceite, hay un líquido
¿verdad? Que está creando las bases y las condiciones para que la pista se haga rebalosa. La pista, la carretera estaba bien, pero inmediatamente le cayó un aceite, se puso rebalosa y comenzaron los vehículos a tener accidentes y a chocar uno con otro porque perdieron el control. Eso sucede en cuanto a los ministros, cuando las emociones son altamente afectadas por sus propios prejuicios, por sus propias convicciones, por sus propias decisiones, por su propio pensamiento, ¿verdad? Porque no andan bajo un esquema de la dirección y sabiduría de Dios, cuando no buscan el conocimiento correcto, la dirección sabia, la luz verdadera, va a venir un descontrol. Ellos van manejando, pero llega un momento donde comienzan, mira, a hacer esto, a zigzaguear. No sé si usted ha visto esos predicadores en el altar, que comienzan a hacer cosas, como anoche me tocó escuchar aquí, un predicador que teníamos, y yo escuché tantos disparates ahí. Digo, por eso no es la predicación de la palabra. ¿Y qué tiene que ver un testimonio de que yo robaba, yo mataba, y usted se sube en el altar a decir ese disparate? Eso es de Dios. Más bien usted lo que está estimulando a la tiniebla, porque ya el testimonio no está honrando el nombre de Dios. Entonces, una palabra de parte de Dios, una palabra, la predicación del mensaje de la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Lo voy a repetir siempre, usted subirse al altar para usted mutilar la palabra, abaratar la palabra es un grave pecado. Usted tiene que prepararse. Y la principal área espiritual, la principal área en la que usted tiene que prepararse en el área espiritual. Prepararse tanto su alma, su ser interior. Debe estar en una sensibilidad y en una condición de que usted pueda ser un recipiente para Dios, un vaso de honra donde la presencia de Él fluya. Donde la presencia de Él fluya con nitidez. Pero también otro aspecto importante, usted debe buscar conocimiento de lo que la Biblia dice. Usted debe tener una mente como la mente de Cristo. Sus pensamientos no deben estar afectados con prejuicios y cosas que usted cree que son así, no. Pídale revelación a Dios. Por ejemplo, para usted hablar de este sencillo ejemplo que le voy a poner, usted tiene que entender que Dios lo dice en su palabra, porque se lo dijo a uno de los profetas y se escribió ahí para eso. Clama a mí, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Pero si usted no sabe que Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios trató con Jeremías y le dijo eso, usted no puede repetir ese pensamiento. Si usted se para en el altar a decir otra cosa que no va relacionada con eso, entonces usted está dañando, está malogrando el mensaje. Hay que prepararse en la palabra. Hay que prepararse en la palabra. O sea, cuando digo prepararse, no es que usted va a agarrar un libro como si fuera un libro de lectura cualquiera, o de cualquier ciencia por ahí usted se falla. No, no. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando usted esté preparado, la palabra esa que interpretan el texto, dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Yo difiero en muchas cosas. Abre tu boca que yo te la llenaré, tiene su interpretación. O sea, te va a abrir la boca. Pero cuando habla de que yo te la llenaré, que tú tienes que buscar para que Él te la llene. Primero llénate para que pueda dar. Porque de la abundancia de lo que hay adentro que habla la boca. Entonces, si tú no llenas, tus emociones y tus sentimientos y tu espíritu del conocimiento de la realidad eterna, de la palabra de vida, tú no tendrás que dar en un momento cuando te toque ponerla. Pues te estará vacío, hermano. Entonces, la sensibilidad espiritual está conectada con todo esto. Dice acá, en mi nota, la Biblia nunca confunde el espíritu y el alma, como si fueran una misma cosa. No son solamente estos distintos términos, sino que la misma naturaleza difiere entre uno y otro. Y vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son estas distintas naturalezas? Watman Nee enseña que el alma es la expresión de la personalidad. Y es cierto. La voluntad, uno, el intelecto y las emociones del hombre están ahí. Esto es lo que le enseñan en los institutos bíblicos. Y de alguna manera ellos tienen razón. ¿Entienden? El alma es la expresión de la personalidad. Y si bien
estamos hablando de personalidad, pues el Espíritu Santo tiene personalidad. Personalidad significa de que Él siente, se entristece, se aleja, Él habla, ¿entienden? Él se ríe, Él enseña. Todos los atributos de Dios, el Espíritu Santo lo tiene. Y cuando Él viene hacia nosotros para traernos la voluntad de Dios, para traernos la naturaleza y los atributos de Dios. Y uno de ellos es la santidad. Viene a revelarnos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad sea quitada y gobierne la voluntad del Eterno en nuestra vida. Entonces el alma es esa expresión de la voluntad y de la persona de Dios en nuestra vida. ¿Entiendes? Es la expresión, revelación es la expresión de la voluntad de Dios, de la mente de Dios, de la imagen de Dios, de la voluntad de Dios, del intelecto de Dios, el intelecto del Espíritu, y de las emociones, que aquí podríamos interpretar que esas son las percepciones de Dios, las percepciones del Espíritu Santo en la nuestra. Voluntad, intelecto y emoción. Hay que prestar atención a eso. Y continúa él, dice, los elementos que nos hacen humanos están en el alma, pero que tenemos una naturaleza humana y tenemos una naturaleza espiritual. Tenemos una naturaleza eterna y tenemos una naturaleza humana. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste llegase a darse cuenta. Eso lo dice en el libro de Eclesiastés. Dios le dio al hombre el don de la inmortalidad de forma condicionada. De manera que son muchos los que creen que cuando ellos partan de este plano, ellos ya, ahí terminó todo. No sabiendo que cuando parten de este plano y hay un desenlace o una separación entre el polvo y la vida, o el espíritu o el soplo, se enfrentan a una realidad eterna. Porque el alma es inmortal. Cuando Dios le dice a Adán, el día que de él coma, refiriéndose al árbol de la vida, al árbol del conocimiento del mal, porque ciertamente el día que de él coma, ciertamente morirás. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo en un sentido y en un contexto, de que el día que tú comas de eso, habrá una separación entre tú y yo, porque tú tienes vida solamente cuando estás adherido a mí, que soy el dador de la vida. Yo soy la vida. De manera que allí hubo una separación y el hombre quedó en muerte, en una condición de muerte. Muerte que la interpretamos de una condición espiritual, de oscuridad. ¿Entiendes? Aunque podríamos definir la otra parte. Pero yo estoy vivo todavía, estoy en el cuerpo, pero si tú estás muerto. La Biblia interpreta, dice, el Señor dice en su palabra, que los que no están enfocados bajo su voluntad, o que los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, están en una condición de muerte. O sea, para Él, esas personas, aunque existan, no viven, sino que están muertos. Porque ya el hecho de que no acepten la luz es para declararlos en condenación eterna. De manera que debemos prestarle atención entonces a esos aspectos. Los elementos que nos hacen humanos están en el alma, el intelecto, el pensamiento, los ideales, que son los mismos pensamientos, lo que pensamos, el amor, la emoción, el discernimiento, las decisiones, las elecciones, son las experiencias del alma. Cuando hablamos de todos estos elementos, es que nosotros debemos hacer una evaluación continua y vigilar eso, que está ahí. Vigilarnos. Nehemías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón. Se refiere al músculo cardíaco que late, no. Estamos hablando de que se nos está diciendo de que nosotros tenemos esas sensibilidades. Nosotros tenemos voluntad. Nosotros tenemos un intelecto, nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos sentimientos, ¿verdad? Tenemos discernimiento, tenemos capacidad de decidir, tenemos una voluntad para seleccionar lo que queremos. Son las experiencias del alma.
Debemos prestar atención a todos esos elementos si queremos saber lo que es sensibilidad espiritual. Gloria a Dios. En cuanto al espíritu, dice, el mismo Ni escribe, toda comunicación de Dios con el hombre ocurre allí. Toda comunicación del hombre ocurre allí. Enseña que el espíritu tiene 3 funciones primarias: conciencia, intuición y comunión. Conciencia, intuición y comunión. Esas 3 funciones están definidas como le dije ahorita, la conciencia discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. La conciencia discierne entre lo bueno y lo malo. Por eso es que un niño de 5 años, un niño de 3 años, o un niño de 1 año o de 2, ante Dios es sin culpa. Por eso es que hay un tema que se llama, unos principios que están en la Biblia. Usted lleva a un niño para ser bautizado y ese niño no tiene ningún pecado. Los niños no se bautizan, solamente se presentan. Que la iglesia tradicional por ahí los zambulle en agua y le tira de que agua arriba, eso no. El niño no es sin culpa. Los niños se presentan para que sean preservados y dedicados a Dios. Todavía ellos no tienen los niveles de conciencia ni el discernimiento desarrollado para elegir o saber lo que es bueno o lo que es malo. Para eso, para condenar a una persona se toman en cuenta varios aspectos. Los niveles de conciencia, o sea, la capacidad que tú tengas para discernir entre lo bueno y lo malo. La capacidad que tú tengas, ¿verdad?, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando te paran ante el juez, lo primero que el juez te pregunta, ¿qué grado académico usted tiene? ¿Sabe qué es lo que le está evaluando? El juez está evaluando el nivel tuyo de conciencia. Porque ahí, por medio de la intención, ese juez, en función de un análisis científico, él va a medir tu nivel de capacidad y va a decir, no, la responsabilidad mayor se la vamos a otorgar a aquel que es el autor material, al autor intelectual, el que dirige la orquesta, el que no movió un dedo, que lo que estaba era dando orden, porque es una persona muy pensante. El autor intelectual. Los asesinos más grandes no son los que ejecutan. Los criminales más grandes no son los que ejecutan un hecho. Son los que lo orquestan, los que lo piensan, los que lo meditan, los que por medio de los elementos de la premeditación aportan los recursos y piensan y dicen y dan las órdenes. Los niveles de conciencia, los niveles de luz en el alma. El niño no tiene ningún pecado. Hasta tanto este no crece, no tiene culpa todavía en él y no es sancionado. Entonces, el nivel de conciencia, los niveles de luminosidad de la conciencia humana son tomados en cuenta a la hora de ser sancionado. Por eso yo hablo siempre de la rectificación, o sea, la capacidad que tú tengas de reconocer cuando fallaste, de enmendar tu error, porque si tú lo reconoces y te apartas, alcanza misericordia, dice la Biblia. Ahora bien, cuando tú persistes en pecar y te justifica, aún teniendo conocimiento, te hace más culpable, que fue lo que dijo Jesús en algún momento. Cuando tú, sabiendo de que tienes un nivel de luminosidad del alma, de conocimiento y de discernimiento, te justifica y utiliza ese conocimiento para condenar a otro y justificarte a ti, e incluso hay muchos que hasta pleitean con Dios, se hacen sabios en su propia opinión, se vuelven necios, más condena entonces acarrea, porque te vuelve reincidente. ¿Y le irá bien al que le pleitea con su hacedor? No le irá bien, van a chocar contra la piedra. Los niveles de justificación, que puede ser de manera positiva o de manera negativa. Hay quienes se justifican en el aspecto positivo y presentan sus causas al Señor. Señor, mira, me están persiguiendo por esto, por aquello, o así o asado.
Pero hay quienes se justifican en el aspecto negativo y comienzan a presentar sus causas, sus quejas, pero ellos no saben que con eso se están condenando a sí mismos. O sea, la justificación puede ser negativa o una justificación positiva. Los niveles de justificación, los niveles de rectificación, los niveles de conciencia y los niveles de culpabilidad. Porque hay niveles de culpabilidad también que se adjudican y están conectados a los niveles de conciencia. No es lo mismo una condena para una persona que tiene conocimiento de lo bueno y lo malo que la sanción que se le aplica a uno que solamente apenas está empezando. Y yo soy de lo que digo que cuando Dios le aplica una sanción a Moisés por una simple rabieta, al otro quizás ni siquiera lo mira, porque dice, no, es un ignorante. Él está empezando. Los niveles de culpabilidad impregnados a los niveles de conciencia. Yo estoy muy profundo. Estoy entrando en revelación profunda. Porque mucha gente cree tan sencillo esto de la responsabilidad. No. Mientras más responsabilidad, más vulnerable eres. Y puede ser sancionado más drásticamente que cualquiera. Los niveles de conciencia. La conciencia es lo que te dice si tú estás haciendo lo bueno, porque el espíritu que mora en el hombre le habla y le dice lo que está bien y lo que está mal. Aquí nadie tendrá justificación. El espíritu del hombre que muere en el hombre, a través de los estímulos externos del mundo circundante y el que nos rodea, del medio ambiente, nos dice que hay un Dios y nos convence. El Espíritu Santo también nos convence. Y por él, el Espíritu Santo, que está presente en toda la creación, nosotros podemos tener una convicción plena de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí nadie puede justificarse. Aún el más ignorante puede ser convencido de lo bueno y de lo malo, porque su conciencia le señala, le apunta, le dirige y le dice, mire, eso está mal. No lo haga. Pero aún así, eso fue lo que el Señor le dijo a Caín. La sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. ¿Y de qué manera tenía la sangre? ¿Era la sangre específicamente que el Señor estaba refiriendo? No, el Señor se estaba refiriendo a un acto pecaminoso de injusticia que cometió Caín matando a su hermano. Y por causa de ese pecado, ante la presencia de Dios subió una notificación. Subió una notificación porque hubo un alma inocente. Había un alma que estaba conectada a su matriz. Y cuando esa alma fue afectada, cuando esa alma fue perseguida, fue destruida, a Dios le dolió en su vientre y dijo, la sangre de esa alma a quien tú quitaste ha notificado a mi vientre y me ha llegado un dolor. Estoy parafraseando. ¿Dónde está tu hermano? El espíritu del hombre, la conciencia del hombre. El espíritu del hombre va a Dios quien lo dio y va a hacer una notificación. Bien, si hiciere lo bueno será premiado, pero si hiciere lo malo serás condenado. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano, o sea, lo mataste. Cuando el Señor habló en eso, terminó diciendo, mira, lo mataste. Derramaste sangre inocente. Derramaste sangre inocente y aquí ha llegado el olor. Aquí ha llegado la notificación. Su espíritu ha llegado hacia mí y me ha presentado una demanda. Me ha presentado una querella. Me ha presentado una denuncia. Y yo como juez justo te declaro a ti culpable porque él era inocente. Serás errante en la tierra. Serás un errante. Y comenzó a decirles toda su sentencia ahí. Se la leyó. Y así ocurrió. Tuvo una vida fatal. Los niveles de conciencia. Mientras más altos son los niveles de conciencia, de luminosidad o de conocimiento que recibe el alma, más grandes son los niveles de responsabilidad que tú tendrás en este plano. A quien Dios más le da, más le demanda.
Hay una demanda, una carga que Dios coloca en los líderes, en los hombres que tienen los niveles de conciencia iluminada. Como alguien dijo en algún momento, que los políticos son los maestros de las naciones. Pura mentira. Eso puede ser relativo. Ellos gobiernan por los niveles de ejercicio del poder y del conocimiento que buscan naturalmente, pero más sin embargo pueden estar 7 veces sucumbidos en el infierno, porque para nacer de nuevo es necesario que sea del agua y del espíritu. Se lo dijo un funcionario recaudador de impuestos, como Nicodemo creo que era. Devolveré todo lo que me robé, multiplicaba por 7. Eso fue Nicodemo, lo que fue. ¿Y cómo puedo yo nacer de nuevo? Y debo entrar al vientre. Y comenzó a tener un grupo de cosas ahí, planteamientos, bajo una lógica humana. Entonces el Señor le dijo, no, de cierto te digo, que nadie puede entrar al reino del cielo, a menos que no sea por el agua y por el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento. Cuando en nosotros se produce ese nuevo renacer por el Espíritu Santo, lo primero que hace es que despierte nuestro nivel de conciencia. Y ya tenemos una convicción plena, por el poder del Espíritu Santo, de que tenemos un Padre, de que Él nos cuida, de que Él nos ama, y que quiere que nosotros hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, que nos guiará, que tiene el interés de guiarnos plenamente, enseñarnos la verdad plena y absoluta de Él, enseñarnos el camino de la vida, el camino de la luz, despertar nuestros niveles de sensibilidad profética. Para ser guiado es necesario despertar los niveles de la guianza del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Como yo le digo, el radar del Espíritu Santo. Voluntad de Dios significa expresión de la mente de Dios en la nuestra. Por eso el Señor dice en su palabra, mis pensamientos no es como vuestro pensamiento, ni mis caminos vuestro camino. Debemos aprender a pensar como pensaría Cristo para nosotros, o como piensa Cristo para nosotros. Debemos aprender a caminar y a orar según lo que está escrito, porque lo que está escrito es lo que va a arrojar luz a nuestro nivel de conciencia, a nuestra conducta, para que hagamos lo que le agrada al Señor. La intuición, esa sensación del espíritu humano, cuando recibimos los estímulos, ese conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente, ¿entiendes? Que viene a nuestra emoción, que viene a nuestra voluntad, de manera intuitiva, podemos decir, así dice Jehová. Tú no necesitas hacer ejercicio de razonamiento, sino que hay una palabra que gravita en ti, hay una voz que se activa dentro de tu voz, hay una voz, hay un poder, hay una esencia que activa tu espíritu y lo despierta para que tú hables, porque tú eres la imagen de Él. Sensibilidad espiritual. Esa fuerte agitación que te invade y hace que los latidos de tu corazón se te aceleren en algún momento y te habla, y tú sientes, y te dice, no lo haga. La mayoría de los que han tenido experiencia, que no son hijos de Dios obviamente, y que han llegado a cometer asesinato o homicidio, siempre van a ir con la excusa ante el juez, o ante el magistrado, o ante sus compañeros, ante sus personas, y van a decir, yo escuché una voz que me dijo, haz esto. ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Es la voz del Espíritu Santo o la voz del enemigo? La voz del enemigo dice, mata. La voz del enemigo te dice, roba. La voz del enemigo te dice, destruye. La voz del enemigo te dice, miente. La voz del enemigo te dice, ódialo. La voz del enemigo te dice, no lo perdones. La voz del enemigo te dice, no comparta tu pan con nadie. La voz del enemigo te dice, mantente en tu lado, tú no necesitas a nadie. La voz del enemigo te dice, mantente radical en tus posiciones, porque tú no necesitas de nadie. La voz del enemigo te dice,
Aíslate. La voz del enemigo te dice, ahoga tus penas y bébete un trago que eso no es nada. La voz del enemigo te dice, no respete a tu papá, no respete a tu mamá. La voz del enemigo te dice, no respete a las autoridades legalmente constituidas. La voz del enemigo te dice, no te sujete a nadie, no te someta a nadie. Tú eres libre e independiente. Tú eres libre. La voz del diablo te va a decir todo eso. Más la voz de Dios te dirá lo contrario. El Señor te dirá, no lo escuches. Obedéceme a mí. Escucha mi consejo. Escucha mi palabra. Escucha mi voz. Escucha mi espíritu. Escucha a mis ministros. Escucha a mis profetas. Escucha a mis pastores. Escucha a mis sacerdotes. Escucha la voz de mi autoridad, que pueda manifestarse incluso a través de un animal, a través de un impío, cuando yo quiero que tú escuches mi voz. Yo no tengo límite para hablarte. Yo quiero dejarme escuchar, pero yo quiero que tú aprendas a escucharme. Que escuche mi voz. Tengo diferentes maneras de manifestar mi voz. Tengo variados lenguajes de manifestación de mi palabra. Yo hablo por diferentes formas. Ahí está mi voz, en diferentes niveles, en diferentes manifestaciones, en diferentes formas de expresión. Escúchame a mí. Esa es mi voz. Yo estoy en todos los lados, pero no me manifiesto en cualquier lugar, solamente en aquellos que aprenden a escucharme, que tienen sensibilidad, que desean ser sensibles a mi voz, que quieren experimentar la vida que yo les doy a ellos, que yo quiero manifestarme a ellos. ¿No dijo Cristo? El que cree en mí, de su interior correrán ríos, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo. Y vendremos a él, dijo Jesús, y nos manifestaremos en él, y haremos morada en él. Intimidad, comunión, relación, conciencia iluminada, conciencia despierta, conocimiento que vendrá sin la necesidad de hacer ningún ejercicio del conocimiento humano, sino que Él te guiará por el solo hecho de tú obedecerlo, por el solo hecho de tú querer escucharlo, por el solo hecho de tú humillarte, de tú clamar a Él, de pedir su ayuda. Vendrá la interrupción a tu alma para que haga su voluntad. No es necesario que vaya a Harvard, no es necesario que vaya muchas veces a Oxford o a cualquier universidad de prestigio, no es necesario que comiences a acumular títulos universitarios. Every quien de Brasil se deja buscar por aquellos que desean conocerle, porque ninguno ignorante, por más ignorante, aún el más torpe, por más torpe que sea, no se perderá, dice la palabra. Los niveles de conciencia, la sabiduría espiritual. Solamente Dios necesita vasos sensibles. Me dice el Señor, yo solamente necesito vasos sensibles. Almas que estén dispuestas a escuchar mi voz para yo renovarla y restaurarla e indicarle el buen camino por donde deben caminar. Me dice el Señor, yo quiero despertar la conciencia de miles que están durmiendo. Yo quiero dejarme buscar, mi siervo, me dice el Señor en esta hora. He escondido esta sabiduría en vasos de barro, en los niños. Y he escondido mi sabiduría de aquellos que se quieren saberlo todo, de que se creen ser sabios, de aquellos que me desafían y no quieren honrarme, no quieren humillarse, no quieren reconocer sus pecados. Aún el más ignorante puede ser salvo. Aún el más ignorante, el Señor desea que escuchen su voz, que su conciencia sea despertada. Gloria a Dios. El Señor desea comunión. El Señor desea que entren en comunión, en unión con Él, por medio de la sangre del Mesías. Jesús pagó el precio. Comunión. Gloria a Dios. Los órganos del alma necesariamente tenemos que conocer su función,
qué es lo que Dios quiere, qué cosas debemos desechar, qué cosas debemos prestar atención y practicarlo. Dios desea irrumpir en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y percepciones para que su voluntad gobierne nuestra voluntad. Solo de esa manera, por medio de nuestro espíritu, el Espíritu Santo irrumpe en nuestro espíritu y solamente de esa manera podemos tener conexión directa con Dios. Por tanto, la sensibilidad profética es uno de los niveles que el Padre me dice, que desea que su pueblo lo conozca. Para que dejen de hablar mentira en mi nombre. Como muchos falsos profetas, me dice el Señor en estos tiempos. Porque tienen sus sentimientos contaminados. Tienen su voluntad contaminada, pero nunca han conectado con mis niveles de mi sensibilidad. No son sensibles, no prestan atención. Para tener sensibilidad, me dice el Señor, hay que prestar atención. Tú puedes oírlo los años que tú quieras, mas sin embargo no prestarle atención. No es lo mismo oírlo que prestarle atención. El Señor dice que el pecado de la rebelión, o sea, el no prestar atención, es lo mismo o se compara con el pecado de la idolatría. Usted puede tener 7 años, 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia, mas sin embargo ser un rebelde, 7 veces descarriado, porque usted nunca prestó atención a la voz de Dios. Gente que Dios le dice, haz esto, dicen que no. Escuchan la voz de Dios y ellos saben que Dios le está hablando. Y muchas veces Dios lo prueba. Porque obviamente todo principio de autoridad está conectado con una prueba para el Señor saber si tú deseas o no la bendición. Las bendiciones de Dios todas están condicionadas. Están condicionadas. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Obediencia a quién? Por la obediencia a su voz. Por la obediencia a su voz. Para ser obediente a la voz de Dios, usted tiene que prestar atención. Usted debe conocer la sensibilidad del Espíritu. Usted debe conocer a Dios por medio de su Espíritu Santo y sujetar todo su ser a Él. Es de la única manera que la Biblia dice, y conoceréis la verdad. No estamos hablando de una verdad a media. Estamos hablando de una verdad absoluta y plena, que cuando se manifiesta, viene a tu ser y le dice todo lo que debe de hacer para que agrade a Yahweh. Usted puede ser un ignorante, no haber estudiado, no saber leer ni escribir. Usted no se perderá. Tenemos un ayo, como dice Pablo. Tenemos un maestro, un guía. Tenemos al Espíritu de Dios que viene a enseñarnos. El alma no fue diseñada para que se pierda en el infierno. Dios quiere salvar a sus hijos. Dios quiere salvar a la iglesia. Dios quiere salvar al mundo entero. Pero Él quiere que aprendan a escuchar su voz. Él quiere que lo obedezcan. Quiere que teman delante de Él. Él quiere que se humillen continuamente. Él quiere que busquen su rostro. Él quiere que clamen a Él. Él quiere que vivan en santidad. Él quiere que vivan en amor. Sensibilidad espiritual. Son uno de esos temas que la iglesia necesita saber. Gloria a Dios. Y lo vamos a dejar hasta aquí para los amigos de las redes sociales. Que yo sé que Dios va a sacudir a muchos. Y así será. Muchos de las redes sociales verán este mensaje y dice el Señor en esta hora, lo voy a sacudir. Voy a sacudir su conciencia, como dice el Señor. Gloria a Dios. Yo voy a orar por los de las redes sociales. Gloria a Dios. Minuto 59, 1 hora lo justo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias te doy una vez más porque me ha permitido ser un portavoz,
ser sensible a tu espíritu, traer este alimento hoy una vez más para los miles que verán este mensaje de análisis, este estudio, escucharán tu voz. Oro por ello y lo presento. Hijos que tienen años buscando tu rostro y se preguntan ¿por qué no puedo escucharte? Gloria a Dios. Hoy yo vengo presentando una oración intercesora ante el Padre, ante el trono de la gracia, y profetizando sobre ello para que el Espíritu Santo irrumpa cuando estén viendo, escuchando la voz del Espíritu, el intelecto del Espíritu. El intelecto del Espíritu. Oro en esta hora para que sean activados sus niveles de conciencia y el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Si están obrando en injusticia, si están en pecado, el Señor le esté dando la oportunidad del arrepentimiento en el nombre de Jesús. Oro por pastores que quizás se desviaron en algún momento por falta de un direccionamiento, porque quizás en algún momento Dios les mandó la alerta, les habló en sueño, en revelación, les habló a su conciencia, les habló a través de un profeta, de alguien, pero este quiso endurecer su corazón y no se dio por entendido porque le faltó revelación, porque le faltó conocimiento. Oro por ellos, Señor, en esta hora. Espíritu Santo sopla sobre ellos. Y si tú has escuchado esta oración y tú te encuentras en esa situación, yo te invito en esta hora para que en el nombre de Jesús tú repites esta oración conmigo. Tú le digas a Yahweh: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. Perdona mis pecados, los reconozco y estoy dispuesto a apartarme de ellos. Límpiame de toda mi maldad. Y pídote en esta hora que por la sangre de Jesús reinscriba mi nombre en el libro de la vida, que si toca la oportunidad de yo irme y partir en este tiempo de gran crisis que viene, pues yo pueda partir a tu presencia y salvar mi alma. Dame fuerza para continuar. No me dejes, Señor. No me dejes, Señor. No me dejes sucumbir al infierno. Ayúdame, Padre. Ayúdame a ser un ejemplo en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, recibirás la cobertura y la retribución, el perdón de Dios Todopoderoso. Así que es mi mensaje, es el consejo de Dios, es la palabra de Dios, la sensibilidad, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Bendiciones y hasta una próxima.